Muchas gracias. Bienvenido, Apóstol Gustavo. Aleluya, aleluya. Te honramos, Señor, te honramos. Te honramos, Señor, te honramos y proclamamos tu nombre, tu autoridad, tu gobierno, tu señorío, tu potestad, tu soberanía sobre todas las cosas, sobre todos los lugares, sobre todas las personas. Señor, gracias por la gloriosa victoria eterna de la cruz. Gracias por lo que fue abierto allí y por lo que fue cerrado también. Gracias por lo que terminó en la cruz y por lo que inició en la cruz. Gracias por conectarnos, Señor, con esa memoria eterna por medio de ese sacrificio glorioso y poder recordar quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos en Cristo Jesús. Rogamos que todo este lugar siga siendo gobernado por el Espíritu de Dios y todo se sujete a la voz de tu autoridad, a la voz de tu palabra, y se cumpla, Señor, tu propósito. Se cumpla, Señor, tu propósito cada minuto, cada hora de estar reunidos aquí, cada proclama, cada palabra cantada, orada, predicada, Señor, produzca en la tierra ese impacto divino, Señor, que tanto necesitamos como generación. Gracias por este encuentro, gracias por este altar, gracias por todo lo que se está produciendo por tu Espíritu Santo y a través de tu iglesia. Te honramos y te exaltamos, Señor. Gracias, muchas gracias. Para dar comienzo quisiera proclamar lo que dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 3 verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Proclamamos como iglesia la sabiduría eterna de Dios en Cristo Jesús, que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz y levantando una iglesia poderosa semejante a Cristo, una iglesia madura, una iglesia victoriosa, una iglesia que camina, que avanza, despojando las obras de las tinieblas y avanzando en luz, en verdad y en vida. Proclamamos la manifestación más gloriosa de la iglesia del Señor, que no es por credos ni por convicciones personales, sino por la misma vida del Hijo del Dios Todopoderoso, que habita ahora a la iglesia en su plenitud. Nos despojamos como iglesia de todo lo que no es Cristo. Nos despojamos de la iglesia de conceptos, opiniones, tradiciones, reglas, armas humanas de pensamientos para gobernar a las personas, y nos rendimos a la plena y absoluta vida de Cristo como la única razón por la que existimos en esta tierra. Ser la expresión gloriosa del Hijo de Dios por la vida que ha sido impartida en nuestros corazones. La expresión real y genuina de la realidad del cielo entre los hombres para la gloria de Dios. Lo proclamamos, lo creemos y se declara, Señor, en esta generación una expresión maravillosa de tu vida por medio de tus hijos, por medio de tu iglesia, por medio de esta familia gloriosa que es la familia de Dios. Te honramos y te exaltamos a ti, Señor, y te damos gracias por esta realidad en vivo y en directo en todas las naciones de la tierra. Y desde aquí, Pilar, desde Buenos Aires, Argentina, confesamos que tu vida corre para traer vida, que tu vida lo llena todo, lo inunda todo y manifiesta esta plena convicción en los hombres, que la vida ha vencido a la muerte y lo sigo haciendo en este tiempo presente. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Gracias, Señor, en este hermoso altar al cual hemos sido convocados y reunidos tanto en lo presencial como también en lo virtual,
porque hay tantas personas participando y acompañando este encuentro, se nos ha conferido la responsabilidad de hablar de la palabra de la cruz. Y entiendo que la palabra de la cruz será ministrada aquí, pero no solamente para las personas que están aquí, sino también para los que no están aquí, y que la palabra los alcanzará. Que la palabra alcanzará hasta donde Dios quiera, porque nosotros estamos aquí trayendo a la existencia un altar espiritual que no tiene límites, que es eterno, que es glorioso, que es expresado naturalmente aquí, pero que la realidad es que ya está gravitando este altar eterno del sacrificio de la cruz, trayendo a todo hombre a la libertad, trayendo a todo hombre a la realidad de Dios en Cristo Jesús. Y Dios levanta estos altares visibles para que sea expresada de manera gloriosa y sin límites la autoridad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero trayendo a la memoria en este encuentro tan relevante, donde tantas palabras poderosas están siendo liberadas, la realidad de la victoria de la cruz. Las tinieblas siempre han trabajado para tergiversar la verdad. Las tinieblas siempre han trabajado para transformar o en muletillas, o en símbolos, o en tipos, o en figuras, lo que pertenecía a una realidad espiritual y eterna. Y esto también ha sido en el campo de la operación de la gloria de la cruz, del poder de la cruz, trayendo al sentido de las personas que la cruz es un crucifijo, o dejando a las personas en un pensamiento que la cruz tenía que ver solo con la crucifixión. Pero la cruz es mucho más que eso. Para la gente, la cruz hoy es un emblema religioso, un símbolo religioso. Pero para aquellos que hemos recibido la vida de Cristo Jesús, para aquellos que habitan la vida de Cristo, sabemos que la cruz no es nada de eso. Que la cruz es la expresión misma del poder, de la autoridad, de la gloria, de la victoria de nuestro Dios. Una victoria eterna que subyugó y subyuga los poderes de las tinieblas. Y que en cada lugar donde es anunciado la palabra de la cruz, los principados, las potestades caen, no pueden permanecer, no pueden permanecer, no pueden permanecer, porque allí operó una operación eterna y victoriosa de la autoridad suprema de Dios en Cristo Jesús. Pero hay una expresión que Pablo usa y quiero traer aquí a los que están presentes y a los que escucharán esta palabra, lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es una separación de lo que produce la cruz. Para algunos la cruz es locura, para otros la cruz es salvación. ¿Cómo puede una misma obra producir dos entendimientos diferentes? ¿Cómo puede la cruz ser para algunos un absurdo, algo ridículo? ¿Y cómo puede para otras personas la cruz ser la obra más gloriosa de salvación y la manifestación más grande del poder de Dios? Y sobre esto quisiera explicar esta pregunta y en los próximos minutos poder responderla responsablemente. Porque la cruz se entiende cuando se mira desde arriba. La cruz no se entiende cuando se mira desde una mente natural. Porque desde una mente natural la cruz es un palo de madera. Porque desde la mente natural la cruz es un madero, porque desde la mente natural son dos palos que se cruzan entre sí, porque desde la mente natural la cruz se devalúa, se pervierte y se rebaja totalmente la esencia y su contenido eterno. Pero estos tiempos, estos días y estos altares son ambientes donde Dios revela el poder de la cruz de una forma extraordinaria para que toda esta generación pueda disfrutar la realidad del poder de la salvación. Este poder extraordinario, sublime e inexplicable por los hombres, pero que sí se puede experimentar, que sí es una realidad. Hay personas que han experimentado un encuentro con una religión, con una cruz, pero no han experimentado
la verdadera esencia de esta victoria, de este poder y de lo que representa la cruz. Cuando la cruz se ve desde arriba, cuando la cruz se ve desde lo alto, cuando la cruz se ve desde la mente de Dios, desde la mente de Cristo, la cruz revela un juicio de separación. La cruz revela la apertura a una nueva realidad espiritual. Claro, nosotros tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos y cada uno de ellos nos deja en un lugar donde la cruz manifiesta que Cristo resucitó, pero poco se entiende de lo que pasó en la cruz, no solo como final del pecado, no solo como final del poder de la enfermedad, no solo como el final del poder de las tinieblas, sino como el inicio de una vida extraordinaria, sino como el inicio de una vida resucitada, sino como un inicio de una vida poderosa. Y de esto se trata el poder de la cruz. El poder de la cruz es la apertura a una realidad gloriosa y sobrenatural, a una vida que no puede ser decodificada ni explicada humanamente, pero sí puede ser experimentada. Quiero pedirte que levantes la mano conmigo si quieres hacerlo y pedirle a Dios en esta hermosa presencia de tantos santos, de tantas personas, diciéndole: yo quiero experimentar la realidad de esta vida, quiero experimentar la realidad de lo que pasó en esa cruz, de cómo algo terminó allí, de cómo algo comenzó en ese lugar y desde ese lugar. Esa apertura es una nueva realidad que muy pocas personas comprenden y que no se trata en primera instancia de comprender, sino de recibir. Porque comprender algo que no se tiene es llevarlo solamente al plano de la imaginación. Y esta vida, claro que debe ser comprendida, pero más importante que ser comprendida en primera instancia es que sea recibida. Porque cuando esta vida se recibe, nuestra vida se vuelve extraordinaria y fuera de lo común. Y la gente que te conocía ya no te conoce más. Y la gente que tenía un pensamiento sobre vos ahora se da cuenta que sos totalmente diferente. Porque el mismo Pedro que niega a Jesús antes de la cruz, cuando recibe esta vida extraordinaria, predica a 3.000 personas y se transforma en un instrumento poderoso y fuera de lo común para los patrones de pensamiento humano. Esta vida te vuelve un ser extraordinario para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Sin duda alguna, estos días se recuerda la cruz, pero se recuerda más como una fecha importante, valiosa, de un acontecimiento que pasó hace 2000 años atrás. Y sin lugar a dudas, nadie hará de esto un dilema. Nadie puede negar de que esto pasó hace 2000 años atrás. Pero quisiera ir a una pregunta importante en cuanto a esto. ¿Será que Dios nos comenzó a amar en aquel sacrificio? ¿Será que el inicio del amor de Dios fue en aquella cruz? Bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios nos amó antes de que todas las cosas fueran creadas. Que Dios nos amó antes que el cielo y la tierra fueran hechos. Dios nos amó antes de estar en el vientre de nuestra madre. Dios nos amó antes de estar en los lomos de nuestros padres. Dios nos amó antes. Pero pasó algo que nos dejó fuera de este amor, que nos dejó fuera de esta realidad. Una realidad que era totalmente diferente. La Escritura habla de 2 realidades, la realidad de Génesis 1 y Génesis 2. Una realidad donde la tierra era perfecta, completa, autosustentable, autosostenible, donde la tierra no necesitaba nada porque todo era perfecto. Pero alguien decidió escuchar lo que no debía escuchar, conversar con quien no debía conversar y obedecer lo que no debía obedecer, y todo se corrompió y todo se echó a perder. Y entonces la propuesta de Dios, la realidad de Dios quedó al margen. Y todo lo que estaba preparado como la vida ideal, como el sueño ideal, como el plan ideal, como el proyecto ideal, comenzó a deteriorarse y el hombre comenzó a sufrir las consecuencias de escuchar lo que no debía haber escuchado y obedecer lo que no debía haber obedecido. Y entró a otra realidad, la realidad que Dios no había propuesto. Comenzó a vivir algo que Dios no estaba en sus planes ni en su propósito. Comenzó a sufrir lo que Dios nunca había pensado para el hombre. Una realidad totalmente adversa que Dios tenía
para los hombres. Pero Dios nunca dejó de amar al hombre. Dios nunca dejó de amar su plan perfecto. Dios nunca dejó de amar su proyecto perfecto. Dios nunca dejó de amar su obra perfecta, que era el hombre. Y Dios se encargó de rescatar al hombre y traerlo otra vez a esa realidad. Pero mire si esa realidad será extraordinaria. Mira si esa realidad será maravillosa. Pero mira si esa realidad será tan costosa que solo el Hijo de Dios podía pagar el precio para abrirnos de nuevo el camino a esa realidad. No proclamamos una religión, porque una religión solamente son cambios de pensamientos, cambios de hábitos, cambios de prácticas, cambios de credos. No, la cruz no propone ese tipo de cambios. La cruz propone el cambio más glorioso que existe, que es devolvernos otra vez al plan original de experimentar, de vivir, de disfrutar la realidad de Dios en vivo y en directo en nuestros días. De que nuestros hijos, nuestra descendencia y todos aquellos que crean en el sacrificio de la cruz no cambien de religión, no cambien de credos, no cambien de prácticas religiosas, cambien de la realidad de las tinieblas a la realidad de la luz, de la realidad de la muerte a la realidad de la vida, de la realidad del desánimo a la realidad de la esperanza viva, de la realidad de la injusticia a una vida de justicia. Los cambios que nos propone la cruz son tan extraordinarios que no se pueden decodificar de una sola vez, que no se puede compartir en una prédica, que nos llevará toda la vida a comprender todas las cosas que nos fueron dadas en Cristo y que están a nuestra disposición. No hay nada peor que alguien que hable de una realidad diferente cuando es esclavo de la misma realidad que todos los hombres sufren antes de la cruz. ¿Qué es lo que ha hecho la religión y los religiosos? Prometer algo que ellos no viven. ¿Qué es lo que han hecho la religión y los religiosos? Hablar de versículos bíblicos, hablar de lo que la Biblia dice, pero no experimentar la realidad que la victoria eterna de la cruz nos ha propuesto, nos ha abierto y nos ha introducido. Señores, aquí no estamos para ver cómo mejoramos nuestras vidas, sino para experimentar la realidad de Dios que nos fue abierto por un sacrificio muy grande, por un sacrificio glorioso. Yo no sé si usted conoce algún lugar que de pronto para entrar hay que pagar un precio alto. No sé si alguna vez pensaste tal vez ir a Disney o algún lugar semejante como Dubái, o algún lugar como tal vez Punta Cana, o algún lugar semejante a eso, y pensás lo caro que puede ser ir a esos lugares, entrar a esos lugares y disfrutar. Yo quiero decirte que todos esos lugares con dinero se puede entrar. Que todos esos lugares, trabajando mucho, juntando, renunciando a cosas, se puede entrar. Pero a esta realidad no hay sacrificios humanos que se pueda entrar. A la realidad que Dios nos propone, no hay dinero que se pueda pagar, no hay ayunos que se puedan hacer, no hay ofrendas que se puedan dar. Porque para entrar a esta realidad, solo uno podía abrir el camino. Solo uno podía abrir el camino. El Cordero del Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. Su sacrificio. Quiero pedirte que pienses conmigo cuál es lo glorioso o qué tan glorioso es esta realidad, que lo único que podía abrirlo era el mismo Dios, sacrificándose por amor a nosotros. Es triste ver tanta gente en estos días haciendo votos, haciendo prácticas religiosas, haciendo renuncias y sacrificios para ver si puede cambiar su vida, mejorar su vida. Y la verdad es tan triste, porque mientras el hombre trata de hacer cosas para llegar a esta realidad que nunca se llega por sacrificios humanos, a esta realidad se llega por conocer, reconocer lo que pasó en la cruz. Y sin demasiados argumentos, ni conceptos, ni enseñanzas, del día a la noche y en un momento determinado, nuestra vida pasa a experimentar
su justicia, su gozo y su paz de manera extraordinaria. Si alguien me preguntara y te preguntara, ¿cómo sé que estoy viviendo su realidad y cómo sé que estoy en una religión? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque la religión ha llegado a los nombres más correctos, la religión ha llegado a las palabras más apropiadas, porque la religión tiene un vocabulario correcto, lo que no tiene es una vida, la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo sé que estoy en esta realidad de Dios? ¿Cómo sé que no estoy en una religión? Sé que estoy en una religión porque no estoy viviendo esta vida. Sé que estoy en una religión porque no tengo gozo. Sé que estoy en una religión porque no disfruto a Dios. Sé que estoy en una religión porque servir a Dios me cuesta. Sé que estoy en una religión porque leer la Biblia me cuesta, porque ir a una determinada iglesia me cuesta. Sé que estoy en una religión porque ofrendar me cuesta. Sé que estoy en una religión porque todo lo que hago me cuesta. Pero cuando dejo la religión y abrazo el sacrificio de la cruz, no recibo prácticas de órdenes humanas, no recibo mandamientos humanos para tratar de agradar a Dios. Recibo una vida gloriosa, que todo lo que Dios quiere no me cuesta, sino que todo lo que Dios quiere lo disfruto. Todo lo que Dios quiere me produce amor, deleite, gozo. Y aun si fuera a entregar nuestra vida por causa del Señor y de la gente, se hace con gozo, con placer y con deleite. Porque todo lo que proviene de Dios en nuestro interior comienza con gozo. Gozo. Y ese gozo es nuestra fuerza. Y ese gozo es nuestra fortaleza. Cuántas cosas gloriosas han provocado el que la cruz quede en el marco de la religión y no en la apertura de una realidad extraordinaria. Es impresionante mirar lo que ha producido la cruz y lo que está produciendo la cruz hoy. La crucifixión es recordar lo que pasó Jesús en ese momento de dolor. Es mirar ese momento y decir, pobre lo que pasó el Señor. Recuerdo cuando participábamos de determinada religión, mi papá me llevó a un lugar y cuando lo miro crucificado y yo viendo a mi papá alcohólico y viendo a mi mamá con artrosis, artritis, reuma deformante, y lo miro allí en ese lugar clavado y colgado, la primera impresión que me dio fue decirle, ¿qué me vas a ayudar vos a mí si vos estás peor que yo? Porque la crucifixión no propone en primera instancia respuestas. Porque de verdad mirarlo allí no puede producir más que pena. Pero nuestro Cristo no quedó allí, nuestro Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo sobre todas las cosas y ascendiendo al Padre y recibiendo un nombre que es sobre todo nombre y tiene autoridad sobre todas las cosas. Cuando hablamos del poder de la cruz, no hablamos de un ser que murió por amor y quedó allí, no, Él resucitó. Murió por amor, pero resucitó por amor, para abrirnos a su realidad, para lo que se perdió al principio, vuelva a ser recuperado otra vez aquí. Quiero pedirte que levantes tu mano aquí en tu casa, en el lugar donde te encuentras, que levantes tus manos con nosotros, porque el cielo no es un lugar a donde te vas a ir después de la muerte. Cuando recibes la vida de Cristo, recibes la vida celestial aquí y ahora. Aquí y ahora, la vida celestial aquí y ahora. Mientras algunos esperan morirse y otros hasta buscan morirse para irse al cielo, los que han experimentado la realidad de la victoria de la cruz han recibido una vida gloriosa, han recibido la vida eterna, la vida divina, la vida espiritual, la vida celestial. Y hoy su vida aquí en la tierra es una vida gloriosa, independientemente de las circunstancias. Si le preguntara al apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel de Roma, Pablo, ¿cómo estás? ¿Quieres que te ayudemos? ¿Quieres que te mandemos algo? Él decía, yo estoy sentado en los lugares celestiales. Ustedes me ven sentados en una prisión, pero yo no estoy sentado en el barro. Yo no estoy sentado en esta prisión. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Porque cuando experimentas la victoria de la cruz, tu corazón cambia, tu mente cambia. Y aunque todo a tu alrededor sea un infierno, aquí adentro está la realidad del cielo. Claro, entiendo que alguien pueda decir, esto es absurdo. Sí, y la Biblia lo dice, que para algunos la palabra de la cruz es locura.
Hay personas que en este momento están internadas en un lugar, enfermos, con diagnósticos terribles, pero su vida interior es el cielo en la tierra. Su vida interna es la realidad del cielo. ¿Por qué? Porque esta vida trasciende las cosas naturales, temporales, humanas y pasajeras. Esta vida es eterna. Esta vida es divina. Recuerdo a mi mamá cuando estaba en el peor momento ya del deterioro de su cuerpo por causa de la enfermedad que arrastraba, y la fui a visitar al hospital. Me habían dicho que ya estaba muy grave y vuelvo de un viaje queriéndola ver y tal vez despidiéndome porque ya estaba a punto de partir, y llego a la sala donde ella estaba y fue increíble ver su cama vacía y decir: Señor, te la llevaste. Y no la pude saludar y no la pude despedir. Pero en un momento determinado, mientras estaba preguntándole al Señor por qué no pude, Señor, llegar antes para saludarle, escucho a mi mamá orar de cama en cama por otros enfermos. Se agarraba de las camas de los otros pacientes, porque la vida que estaba en ella era superior a la realidad que sufría en su cuerpo. Pero claro, esto es locura para los que se pierden, pero esto es poder de Dios para los que creen y para los que lo han recibido. Es una vida tan extraordinaria que no necesitamos que nos vaya bien para estar bien. Y que las cosas estarán bien porque nosotros estamos bien. Porque este es un cambio que comienza aquí adentro. Y si nada cambiara alrededor, tampoco habría problema. Porque lo que hemos gustado y saboreado aquí adentro. ¿Cómo sé que estoy en una religión, Gustavo? Sé que estás en una religión porque tenés miedo a la muerte. Porque cuando esta vida entra dentro tuyo, sabes que esta vida venció a la muerte una vez y para siempre. Y ya no somos más esclavos del temor a la muerte. No es una religión, es vida misma de Dios en el ser humano. Pero, Gustavo, yo conozco pastores que viven en adulterio, en fornicación, en mentira. Conozco curas, conozco rabinos que viven robando. Conozco, sí. Lamentablemente te pasaste la vida conociendo personas, pero no conociste a la persona más maravillosa. Porque la persona maravillosa no es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, no es un predicador, no es un cantante cristiano. La vida más maravillosa es la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo. Si te decepcionaste de la religión, bienvenido al club de los que nos dimos cuenta que en la religión no hay nada. Lo que hay es en la vida de Dios. Y Él no vino para darnos una religión de buenos hábitos. Él no vino para darnos una religión de buenas costumbres. Él no vino a darnos una religión de buenas prácticas. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y esta vida se vuelve real porque no solo cambia tu vida, sino que cambia tu familia, cambia tus hijos, cambia tus nietos, cambia tu descendencia. Y a la hora de partir, el gozo más grande será ver a tu descendencia caminando con esta vida. Porque no sabes qué mundo viene por delante, pero sí sabes la vida que está dentro de tus hijos y de tus nietos. Y entonces podrá partir con alegría, porque no te preocupa el mundo que quede, porque estás descansando en la vida que ellos tienen en su interior. Esta vida lo excede a todo. Esta vida no es comparable a ninguna vida. ¿A qué podríamos compararlo si Él es incomparable? Esta vida es tan gloriosa. Esta vida es tan poderosa, es tan real, es tan genuina. La religión es religión porque te hace relacionarte con un Dios de afuera. Pero esta vida no. Esta vida no es una religión. Esta vida no es una relación con Dios. Esta vida es comunión. Donde vos y Dios son uno, donde Dios y vos son uno, donde no sé cuándo soy yo y cuándo es Él. Que estoy hablando con alguien y no sé, de pronto sale una palabra y la persona se sana. Y me dice: ¿vos sabías que yo tenía una enfermedad? No, no lo sabía, pero salió una palabra porque no sé cuándo soy yo o cuándo es Él. Porque no sé cuándo Él mira o cuando yo miro, no sé cuándo Él abraza o cuando yo abrazo, porque nos hemos fundido en el uno, somos uno con Él. Esto no es una religión de un Dios que tengo que buscar para que esté conmigo, porque una vez que lo recibo, Él entra y no tengo que preocuparme por recibirlo todos los días, solo tengo que preocuparme de cuidarlo hasta que crezca, y que crezca de tal manera que me dé cuenta que mi vida ya no sirve, sino su vida.
hasta llegar al punto donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. El hombre más exitoso de esos días ya no quería vivir él. El hombre que tenía todas las relaciones públicas y políticas que ustedes se puedan imaginar. El hombre que entraba a los gobernantes como quien entra a su casa. El hombre que entraba con los máximos religiosos como quien entra a su casa. El hombre que conocía a todos y todo el mundo lo conocía. Ahora había entrado a un lugar que era más importante que el palacio de un rey. Ahora había entrado a un lugar donde nada más y nada menos está toda la realidad de Dios dada a los hombres. ¿Por qué este altar? ¿Por qué hacer memoria de esas 6 horas? Porque pasamos muy rápido lo que pasó en la cruz. Yo no sé cuántos vieron el partido de Argentina-Francia en el Mundial. ¿Cuántos lo vieron? Lo vieron todo. A menos que sea extraterrestre, y creo que los marcianos estaban viendo a Messi también. Decime la verdad. Después de que nos empataron el 2-2, ¿no parecía que los minutos parecían hora? Y cuando nos empatan 3-3, ¿no parecía que los minutos parecían hora? Y cuando los jugadores iban a patear el penal, ¿no parecía que quería decir Montiel, dale, patealo, patealo ya, papá, patealo, patealo, deja de caminar, patealo, patealo? ¿Por qué? Porque hay momentos de sufrimiento donde el tiempo se vuelve eterno. Y para vos y para mí 6 horas pueden ser 360 minutos, pero esas 6 horas fueron de una agonía eterna porque estaba en juego tu salvación y la mía. Esas 6 horas no fueron simplemente 360 minutos, fueron una agonía, porque lo que se estaba jugando allí no era la Copa Mundial, sino la redención del mundo. Lo que se estaba llevando a cabo ahí. Y lo más glorioso de todo, que Cristo venció. Que Cristo venció, que Cristo venció, que Cristo venció. Y Él no venció para hacerme evangélico. Él venció para hacerme un vaso de barro que tiene ahora un eterno peso de gloria, un tesoro eterno en su interior. El sueño de Dios no fue que fuéramos ni cristianos ni evangélicos, sino portadores de su vida. Esa vida abundante, que sin hablar, que sin tener una Biblia debajo del brazo, todo el mundo sabría por tu gozo que sos diferente. Que sabría que por cómo practicar la justicia y no le debes nada a nadie, todo el mundo sabría que sos diferente. Que por la paz que está en tu corazón, todo el mundo sabría que sos diferente. Porque ahora nosotros no somos una Biblia que la gente va a leer en términos de que llevo la Biblia debajo del brazo y me doy cuenta que es un evangélico. Sino que ahora yo me he vuelto una carta abierta para que cuando la gente vea nuestro proceder, nuestras decisiones, nuestras prioridades, se den cuenta que nosotros somos gobernados por una vida superior. Quiero pedirte que allí donde estás levantes la mano si puedes hacerlo. Aquí en este predio, donde estén en las casas escuchando, o tal vez por las redes sociales. La victoria eterna de la cruz nos introdujo a una realidad extraordinaria. Y por favor escúchenme con sus manos alzadas, porque esta realidad no es algo, es alguien. Por favor no desgastes este pensamiento repitiendo de manera vacía. Esta realidad no es algo, es alguien. Toda la realidad de Dios fue colocada en un ser. Y ese ser fue abierto en una cruz. Para que toda la realidad de Dios ahora, por ese sacrificio, los hombres pudieran tener acceso. Tener acceso a Cristo es tener acceso a su realidad. Tener acceso a Cristo es tener acceso a su realidad. ¿Y cuánto implica eso? Lo que pasa es que para vos y para mí, desde la mente de la religión, Cristo es una persona como nosotros, pero realmente Cristo es una dimensión universal. Cristo es una dimensión tan grande que no podríamos explicar con palabras, y por eso necesitamos reunirnos periódicamente para conocer la dimensión de todo lo que Él es y poder descubrir todas las cosas que tenemos en Él y todas las cosas que tenemos en Cristo.
Mientras la religión se reúne para criticar a otro y hablar mal de otro, mientras la religión se reúne para hablar de problemas, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Evangelio del Reino se reúne para saber todas las cosas que tiene en Cristo, para ser notificado, para ser enseñado, para ser instruido, para ser activado, de que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo y no cualquier cosa. Porque Cristo nos ha sido hecho redención, justicia, sabiduría, salvación. Todas las cosas de Dios están reunidas en Él y nosotros las tenemos en Él, están en nosotros. ¿No sería terrible que te digan esta tarde: mira, te doy una casa para que te vayas a Pinamar o Mar del Plata o Punta Cana para que vayas a disfrutar, y resulta que te vas a esos lugares hermosos a descansar y solamente usaste un cuarto cuando tenías 24 cuartos para usar, y usaste el baño de servicio cuando podías haber usado los baños con hidromasaje? ¿No sería un absurdo tener tanto y disfrutar tan poco? Si los hombres ignoran el sacrificio de la cruz, no tendrán su vida. Pero si los santos ignoran el sacrificio de la cruz, vivirán como si no tuvieran lo que ya tienen, y también es un desperdicio de vida. Aprovechemos nuestros días, nuestra vida, para comprender las cosas que ya tenemos, que ya nos han sido dadas en Cristo Jesús y están en nosotros y para nosotros. Y no solo para nosotros, como dice Hechos capítulo 2, y también para nuestros hijos y para nuestra descendencia. No quiero una religión de cosas, sino quiero conocer más a la persona que se abrió para que yo pudiera entrar, que se abrió para que yo pudiera descubrir la verdadera propuesta de Dios. Hay tanta gente pasando por esta tierra con un falso concepto de Dios, con un falso concepto de su voluntad, con un falso concepto de sus planes y de su propósito. Tantas personas que confunden su misión con resignación, que están diciendo: bueno, será lo que Dios quiere que yo viva, será que Dios quiere que yo pase, será que esto era necesario pasar, será que estaba en mi destino. Y entonces comienza a apelar a tantas cosas, y aún peor, por ignorancia, otros apelan a la suerte y dice: tengo mala suerte o tengo buena suerte. Mentiras, mentiras que pertenecen al campo de la religión, porque la voluntad de Dios no tiene nada que ver con eso, porque la voluntad de Dios es buena, porque la voluntad de Dios es agradable, porque la voluntad de Dios es perfecta. Pero la voluntad de Dios hay que conocerla por medio de la renovación del entendimiento. Dios dijo así: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Son planes de paz. Son planes de paz. Son planes de paz. Padre, en esta tarde traemos a memoria aquel sacrificio eterno que fue planificado antes de la fundación del mundo y manifestado hace 2000 años atrás. Y hoy es real para nosotros, como lo fue para los primeros creyentes, para los primeros discípulos, para los primeros hijos, como fue para aquellos que creyeron de todo corazón y crecieron en fe, crecieron en fe, crecieron en fe, que llegaron a ver tu realidad y a disfrutar tu realidad. Padre, en estos días, en esta estación, en esta tarde, nos abrimos a la gloria del Evangelio, del poder de la cruz, que es una locura y un absurdo para los que se pierden, pero es una gloria, es salvación, es poder de Dios para los que creen y se salvan. Señor, abrazamos el sacrificio eterno de la cruz y entramos a tu realidad por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del Hijo del Dios viviente, por la vida derramada que hoy está a disposición de todos aquellos que confiesen tu victoria, confiesen tu sacrificio. Padre, en esta tarde notificamos a los principados y a las potestades, notificamos a los hombres y a las mujeres que el reino de los cielos no está allá lejos,
que el reino de los cielos está en el corazón de los hombres y las mujeres que han recibido a Cristo, su vida, su poder, su justicia, su gozo, su paz, y hoy gobierna su vida en su interior. Notificamos el avance del aumento de la vida de Cristo. Hoy notificamos que hombres y mujeres se están entregando en todo lugar a la vida gloriosa del Hijo de Dios y viendo la destrucción plena del viejo hombre en sus propias vidas. Señor, oramos aquí por toda persecución del pasado, por toda persecución, Señor, de antepasados, por toda maldición que ha seguido de generación en generación. Hablamos que el apropiarnos del sacrificio de la cruz hace un corte con toda la realidad y maldición del primer Adán y nos coloca bajo la realidad de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien todas las cosas nos han sido dadas en Él. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos desde este altar esperanza viva. Esperanza viva, esperanza viva para Pilar, para Buenos Aires, para Argentina y las naciones de la tierra. Proclamamos el aumento de la proclama de la palabra de la cruz, trayendo salvación a todo hombre, trayendo tu realidad a cada corazón. Y Señor, todos juntos aquí, rogamos que esta vida corra sin límites. Y renunciamos a toda religión y a toda religiosidad. Renunciamos a toda práctica humana de la religión. Y nos rendimos a tu vida. Y nos entregamos a tu vida. Y te rogamos, llénanos de tu vida. Señor, te ruego por los que están en sus casas y por todos los que están alrededor de este lugar, que tu Espíritu Santo los persiga, les hable y les convenza que no se trata de un destino, que no se trata de suerte, que no se trata de mala suerte o buena suerte, que no se trata de que nací para sufrir, sino de entender ese sacrificio. Abre los ojos. Acompáñame a orar. Abre los ojos para que esta generación vea la victoria eterna de la cruz. Abre los ojos para que esta generación pueda ver la verdadera propuesta de Dios al hombre. Abre los ojos para que los hombres puedan descubrir que nuestra dignidad no se encuentra en la política ni en la religión, sino en la resurrección de Cristo y su vida impartida en nuestro interior. Que caigan los sistemas que intentan gobernar el destino de los hombres y se levante una generación poderosa que anuncie la palabra de la cruz sin vergüenza, y que las personas que crean reciban vida, la vida misma de Dios, la vida misma de Cristo, la realidad misma del reino de los cielos aquí y ahora. Es un hecho, lo proclamamos y lo impartimos sobre esta generación para gloria de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias. Y el Señor continúe dándoles iniciativas a ustedes y a todos los santos de recordar lo que marca el destino verdadero y genuino de la propuesta de Dios para los hombres, que fue lo que pasó en esa cruz. Muchas gracias y el Señor continúe alumbrando los ojos del entendimiento. Le damos un aplauso al Señor.